Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a iniciar este momento de formación, siendo la segunda lección que podemos ver del Evangelio de Juan, la segunda clase de este Evangelio tan hermoso, que vamos a hacer un poquito de recapitulación del Evangelio de San Juan. Ya la clase anterior habíamos visto que es un evangelio, aunque parece que fuera un mar tranquilo, sabemos que en las profundidades tiene contenido toda la verdad de la fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Leyendo esta diapositiva que tenemos, vamos a recordar que la base del evangelio es del discípulo Juan, hijo de Zebedeo, que fue escrito, es el último de los evangelios que fue escrito entre los años 90 y 100 después de Cristo. Y este evangelio, a diferencia de los otros, fue escrito para la Iglesia Universal. Vamos a ver ahora las características del evangelio que tenemos presente. A ver. Vamos a ver las características generales del Evangelio. ¿Quién fue Juan? Para conocer mejor la figura del autor, vamos a tomar como referencia el pasaje bíblico de Mateos, capítulo 4, versículo del 21 al 22, que dice lo siguiente. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Partiendo de este pasaje, podemos deducir lo siguiente en relación a la persona de Juan. Para empezar, vamos a ver cuál era su nombre completo. Si su padre se llamaba Zebedeo, por lo tanto, el nombre completo de Juan es Juan, hijo del Zebedeo. Es además hermano menor de Santiago, conocido también como el mayor. ¿Qué profesión tenían? Claramente se afirma que es un pescador del lago de Galilea. Discípulo de Jesús, el pasaje habla de que siendo pescador, un día dejó las redes y siguió a Jesús junto con su hermano. Antes había sido discípulo de Juan el Bautista. Vamos a... ¿Qué otras ¿Qué otras características podemos definir de este evangelio? El nombre de su madre, por ejemplo. Para conocerlo es necesario confrontar dos pasajes bíblicos que son los siguientes. Vamos a ver Mateo, capítulo 27, del versículo 55 al 56. Dice, había allí muchas mujeres mirando, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. En Marco, capítulo 15, versículo 40, nos dice, había también unas mujeres mirando, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y Salomé. Veamos cómo Mateo no nos dice el nombre de esta tercera mujer que mira a lo lejos, solo nos dice que es la madre de los hijos del Zebedeo, de Santiago y de Juan. Pero Marcos sí nos da su nombre, que es Salomé.
Muy bien. Tenemos también bueno, aquí tenemos una imagen probable de Salomé, la madre de Juan y de Santiago. Ahora, su situación económica de esta familia conformada por Zebedeo y Salomé y sus hijos. Vamos a confrontar unos pasajes, por ejemplo, el de Mateo, el capítulo 4, el versículo 21. Vamos a ver para deducir la situación económica de Juan, y Marcos, capítulo 1, versículo del 19 al 20, que nos dice: caminando un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Aquí nos dice nos señala algo muy importante sobre la situación económica de esta familia. El padre de Juan tiene jornaleros, por lo tanto, su situación económica debe ser buena. Es decir, económicamente Juan y Santiago estaban bien, podríamos decir que tenían una situación económica holgada, porque las personas que tenían jornaleros tenían un estatus superior. Y también nos dice que poseía por lo menos una barca, y además su madre servía a Jesús y a los discípulos con su hacienda. Es decir, recibía Jesús algún apoyo económico por parte de los padres de Juan y de Santiago. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos del 55 al 56. ¿Cuál sería el lugar de origen de Juan? Para conocerlo será necesario nuevamente confrontar dos pasajes bíblicos, el de Lucas, el capítulo 5, versículo 10, que dice: y lo mismo de Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 44, nos dice: Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente: si Felipe, Pedro y Andrés son de Betsaida y Juan y Santiago son compañeros, es lógico suponer que son de la misma región. Además, son pescadores de Betsaida, es una aldea ubicada junto al lago de Galilea, y este nombre significa lugar de pescadores. Aquí en el mapa podemos ubicar con precisión que es una aldea cercana, ribereña del lago de Galilea. Una característica muy importante del Evangelio de Juan es que asimismo se nombra el discípulo a quien Jesús más amaba. Esto es un dato curioso que nos dice exactamente que es el autor de este Evangelio, pero se autodenomina el discípulo a quien Jesús más amaba. Aquí podemos descubrir que había una familiaridad, una confianza entre Jesús y Juan. En este Evangelio, en el capítulo 20, versículo 2, nos dice: y donde el otro discípulo, a quien Jesús más amaba, y le dice, vuelve a subrayar a quien Jesús más amaba, el discípulo a quien Jesús más amaba. Esto es importante porque tanto en el Evangelio como en las cartas de Juan, así como en el libro del Apocalipsis, el tema del amor es constante. En todo el Evangelio de Juan, estas son las dos premisas, las dos situaciones más importantes que nos plantea: el amor y la fe. Creer para amar y amar para creer. Por ejemplo, en Juan, capítulo 17, versículo 26, nos vuelve a repetir: para que el amor
con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tenemos otro, por ejemplo, otro pasaje en la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 8, que nos dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo aquí me quisiera detener un poquito en este versículo, porque nosotros que somos franciscanos, en esta parte del Evangelio, en muchas, por supuesto, pero en este pasaje, en este versículo tan corto, está contenido todo lo que es nuestra espiritualidad. Quien no tiene en el corazón este sentimiento del amor, no puede conocer a Dios, porque Dios es la perfección en el amor y en la caridad. Entonces nosotros tenemos que tener esas entrañas, como decía nuestro padre, de madres, para sentir el amor, pero esas entrañas para tratar a los demás como hijos, como si fueran nuestros hijos pequeños, queridos, porque así estamos transfigurando el amor de Dios a los que nos rodean. Por ejemplo, en este pasaje del Evangelio, en el Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5 nos dice: al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Fíjense qué hermoso este versículo. Dice, al que nos ama. Esto es muy importante porque tenemos que sentirnos queridos por Dios. El que no se siente amado por Dios no puede llegar a la plenitud y a la felicidad. Porque el sentirse querido por sus padres nos da ese confort, esa alegría, esa confianza de vivir. Si nos sentimos así cuando somos amados por nuestros padres terrenos, ¿cómo no podemos ser felices cuando nos sentimos amados con este amor por nuestro Padre del cielo, que nos ha lavado, que ha lavado nuestros pecados, nuestras miserias, con su propia sangre? El apóstol Pablo consideraba a Juan columna de la iglesia. Jesús predice el sufrimiento por el que pasará Juan. Aquí tenemos algunas referencias de los capítulos y los versículos para que se puedan dar en un momento a la tarea de leerlos y profundizar en ellos. Porque Juan pasó por este sufrimiento y porque fue una de las columnas más importantes de la iglesia. Yo me atrevería a decir que con Pedro, con Santiago, su hermano, y con el apóstol Pablo, son las grandes columnas de la iglesia en la que se sostiene toda la teología. También en el Evangelio, una característica muy curiosa, Jesús también predice su longevidad, el tiempo que Juan va a pasar en la tierra. También otra de las cosas muy importantes es que es al apóstol Juan al que Jesús le encarga a su madre, su tesoro. En los últimos años sabemos que Juan estuvo deportado en la isla de Patmos. Nos lo dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 9. Y que tuvo una larga vida. Junto con Pedro y Santiago, su hermano Juan fue uno de los 3 amigos más íntimos de Jesús. Fueron los testigos de la resurrección. Fíjense bien, de la vida. Tenemos, para empezar, estos tres pasajes evangélicos. Uno, la resurrección de la hija de Jairo. Juan fue testigo de cómo Jesús le dio la vida después de la muerte a la hija de Jairo. También fue testigo de la transfiguración de Jesús.
y de la agonía de Jesús en el huerto. De este pasaje en el que Jesús tiene que pedir el auxilio de su Padre para poder hacer la voluntad. Jesús no rechazaba pasar por la muerte y la pasión, pero sí le pedía a Dios poder hacer su voluntad. Y yo creo que este pasaje de la agonía de Jesús en el huerto, que nos lo relata Juan en su Evangelio, es lo que nosotros tenemos que pedir en el día a día. Una es amar como Dios nos ama, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a los que nos rodean. Pero la otra virtud o necesidad que tenemos de pedirle a Dios es aprender como Jesús, hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios, seremos plenamente felices aquí en la tierra. Al ir viendo estas características del Evangelio de Juan, podemos ir viendo cómo es como desentrañar, como desenredar una madeja que nos dice cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir aquí mientras estemos en la tierra. Como les repito, como les decía, amar y hacer la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, en los buenos, en los malos, en los no tantos, en la alegría, en la tristeza, siempre descubrir que esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Juan, el discípulo, como él se autodefine, el discípulo amado de Jesús. Hay una relación muy importante entre Pedro y Juan. Podríamos decir que estos dos discípulos de Jesús son los discípulos activos. ¿Por qué? Porque al final de la vida pública de Jesús y en los comienzos de la iglesia primitiva, vemos cómo Pedro y Juan, que en varios pasajes aparecerá como el discípulo amado, como lo habíamos dicho, son personajes centrales de esta nueva etapa de la comunidad cristiana, de la iglesia de Cristo que empieza a surgir por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, el versículo 8, nos dice: y envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. ¿Se fijan? Ellos tienen son como los brazos de Jesús, es la actividad, el envío, la acción. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el versículo 23, dice: el discípulo al que Jesús más amaba estaba a la mesa. Simón Pedro le hace una seña. Aquí es muy significativo, como habíamos comentado, que Juan subraya cada uno de los gestos, de las intenciones de Jesús, estaba como muy al pendiente. Y aquí Pedro le hace una seña, fíjense cómo señala cosas tan insignificantes, podríamos decir, pero que nos relatan, nos describen el entorno en el que se movían los discípulos. ¿Y para qué le hace esta seña? Para que Juan le pregunte a Jesús quién de los discípulos lo iba a traicionar. Porque Juan era como el discípulo al que Jesús le complacía en algunas cosas. Tenemos otro capítulo de Juan, el capítulo 18, versículo 15, que dice: seguían a Jesús Pedro y el otro discípulo. En Juan 20, el capítulo 20, versículos 2 y 3, dice: echa a correr y llega donde Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y dice. ¿Se fijan cómo en cada momento está remarcando que él se sentía muy amado de Jesús? Este amor, podríamos decir, especial que Jesús le profesaba, podría ser por su juventud, pero yo creo que también por su actividad de Juan, por la disposición que tenía para complacer a Jesús, para hacer lo que le pedía.
es otra característica que nosotros debemos de aprender. Estar atentos a lo que Jesús nos pide en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Estar atentos a las demandas que nos hace Jesús y prestos para levantarnos y hacer lo que Jesús nos pide en ese momento. A veces serán cosas, no sé, dolorosas, otras veces no tan difíciles, más sencillas, pero lo que nos debe distinguir es la premura para actuar cuando Jesús nos pide algo. Y bueno, podríamos seguir y vamos a ver otro pasaje. Hay muchísimos pasajes del Evangelio de Juan, cómo van desentrañando estas características que Jesús pide de los que le siguen. Por ejemplo, tenemos también otro versículo que dice: el discípulo a quien Jesús más amaba, dice a Pedro. Y luego otro que dice: Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús más amaba. Pedro y Juan subían al templo. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, como él no soltaba a Pedro y a Juan. Otro dice, viendo la valentía de Pedro y de Juan, mas Pedro y Juan les contestaron. ¿Se fijan cómo en todos estos pasajes bíblicos siempre Pedro y Juan van de la mano? Son como estos pilares, como la acción, los discípulos activos, que nosotros también como franciscanos seglares debemos de ser los primeros en responder siempre que se nos pide algo. Vamos a dejar aquí esta parte de la formación para que en esta semana nos quedemos con estas tres características que tiene el Evangelio de Juan y que nos resuenen todos los días cuando en nuestras actividades cotidianas santifiquemos el momento presente. El pasado lo dejamos a la misericordia de Dios, porque vivir en el pasado es vivir muchas veces en la tristeza, en la depresión, porque ya no la podemos resolver. El que vive en el pasado vive en la tristeza y en la depresión. El que vive en el presente vive en la ansiedad, porque no sabemos ni siquiera qué es lo que vaya a pasar. Estas son las dos grandes enfermedades del mundo moderno, la depresión y la ansiedad. Pero nosotros, que amamos a Cristo, que queremos amar como Cristo, hacer la voluntad de Cristo, ser esos discípulos activos que respondemos al primer llamado de Jesús, somos los que vamos a santificar el momento presente, el hoy, el ahorita. Y respondiendo activamente. Y esa es la tarea que se queda en esta semana de formación, ir haciendo como un examen de conciencia. Yo amo verdaderamente a Dios, me siento amado por Dios, me siento ese hijo querido como el apóstol Juan, preferido, y ese amor como un agua como cristalina, como una cascada, lo derramo en mis hermanos. También me tengo que hacer la pregunta en todos los acontecimientos de mi vida, el día a día, el trabajo, el cansancio, a veces la enfermedad. ¿Con felicidad hago la voluntad de Dios? Y la tercera tarea es, respondo activamente, diligentemente, a lo que Dios me está pidiendo. Y bueno, podremos decir, ¿y cómo descubro qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Cómo lo descubro? Pues en la oración. En esos momentos de oración que podemos tener entrando a nosotros mismos, a nuestro corazón, a ese castillo interior, como decía Santa Teresa, donde Dios está en la habitación principal. Por medio de la oración podemos entrar a esa habitación donde solo estamos Dios y nosotros. Ahí en la oración y en la lectura de los evangelios, de la palabra de Dios, podemos descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo para así actuar y ser los más diligentes, los primeros en la fila que queremos hacer lo que Dios nos pide. Pues hagamos oración
en nuestra vida estas tres características que podemos sacar de las profundidades del Evangelio de Juan. Amar, sentirnos amados por Dios, que es un Padre misericordioso, amoroso, cariñoso, tierno, dulce, como lo veía nuestro Padre San Francisco, como una madre. Sentirnos esos discípulos amados, cumplir con lo que nos pide, con su voluntad en el día a día, santificando el momento presente y ser esos discípulos activos, siempre a la escucha de lo que Dios nos pide. No hay pretextos, hermanos. La edad que tengamos, los jóvenes se levantarán más a prisa y más rápido de su silla, y los que ya tenemos más edad, pues a lo mejor nos vamos a tardar en levantarnos, y los hermanos mayores, pero ese levantarse que sea presto, aunque nos cueste, siempre queriendo hacer la voluntad del Padre, siempre los primeros, hermanos. Eso nos caracteriza como nuestro Padre San Francisco, que le pedía algo y era el primero en estar, en servir, en la oración, en amar, en hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre amoroso. Que Dios nos bendiga, que nos guíe, y si Dios quiere estaremos la próxima semana compartiendo el Evangelio de Juan. Paz y bien, hermanos.